Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Perdón si me notan un poquito quizá fañoso. Estamos aquí ahora por lo menos en Fuerteventura. Desconozco el resto de las islas, pero aquí en Fuerteventura tenemos ahora mismo una cantidad de calima. La calima, creo que ya lo dije, no sé si en un devocional o en algún estudio, alguna predicación, no recuerdo, es polvo en suspensión, es arena que proviene del Sáhara. Nosotros aquí estamos muy cerca de África, demasiado cerca de África, y allí en el desierto del Sáhara, si se levanta quizá unos vientos, pues vienen para acá, ¿verdad? Esa cantidad de arena, y se pone el cielo que parece niebla, no se puede ver absolutamente nada de la cantidad de arena que hay. Y así estamos pasando aquí unos días tremendos. A mí se me seca bastante los labios, la nariz, la garganta. Quien sufre de asma son unos días terribles, pero bueno, simplemente para que sepan. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 3, que así nos dice la palabra de Dios. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ya se los advertí desde el viernes que comenzábamos a estudiar este capítulo 17, que esta historia de la transfiguración se iba a poner cada vez más interesante. Bueno, hasta este momento lo que hemos visto es cómo Jesús, 6 días después de aquella conversación que tuvo con sus discípulos, donde trató entre otras cosas de lo que cuesta seguirle, ahora se llevó al monte alto a 3 de sus discípulos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos. Y ahora lo que Mateo nos narra es que en esa transfiguración aparecieron también 2 personajes muy conocidos por todos, 2 personajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Moisés y el otro es el profeta Elías. Pero antes de continuar, me gustaría que por favor tengamos claro que esta situación tan sobrenatural que está ocurriendo aquí. Yo sé que quizá todos nosotros hemos normalizado de alguna manera este pasaje porque lo hemos leído cantidad de veces, decenas, incluso centenas de veces. Y a lo mejor seguramente hayamos escuchado unas cuantas predicaciones sobre este tema, sobre este asunto de la transfiguración. Pero eso no puede sacarnos de la realidad que este es un acontecimiento sobrenatural. Los 3 discípulos no solamente tuvieron la experiencia de poder observar la gloria de Jesús, de ver cómo su rostro, aún sus ropas brillaban, sino que además tuvieron también el honor y el privilegio de poder ver a Moisés y Elías. Y mientras Mateo simplemente nos dice que Moisés y Elías se aparecieron y hablaron con Jesús, cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, que también narra este acontecimiento, allí en el capítulo 9, desde el versículo 28 en adelante, Lucas nos revela que la conversación que tuvieron los 3 se trataba sobre la muerte que Jesús iba a experimentar muy pronto en Jerusalén. Pero vamos a hacernos la gran pregunta que creo que todos queremos una respuesta urgente. ¿Por qué sucedió la transfiguración? ¿Para qué Jesús permitió que los discípulos contemplaran no solamente su estado glorioso, sino que también pudiesen ver a Moisés y a Elías? Para poder responder a esto, nuevamente te voy a tener que volver a recordar que la intención de Mateo a la hora de narrar su evangelio es mostrarle a los judíos que Jesucristo es ese Mesías esperado. En la cultura judía, para poder dar credibilidad a algo, tenía que haber siempre como mínimo 2 o 3 testigos. Y para poder validar un pacto siempre tenía que haber presente también 2 o 3 testigos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y ellos 2 juntos están representando el antiguo pacto, el antiguo testamento, ese pacto que Dios hizo a través de Abraham. Pero ahora Dios quiere establecer un nuevo pacto a través de Jesús. Ese nuevo pacto a través de la carne, de la sangre derramada en la cruz del Calvario.
Y Moisés y Elías se aparecen en esa transfiguración de Jesús para validar que Jesús es el verdadero Mesías. La ley y los profetas se unen para verificar que de quien habla todo el Antiguo Testamento es de Jesús. Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 9, que las Escrituras, que el Antiguo Testamento, de quien dan testimonio es de él. Claro, sin embargo, cuando uno se lee todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que ni una sola vez aparece el nombre de Jesús. Pero sin embargo, de quien habla el Antiguo Testamento es de Jesús. Toda la ley y los profetas apuntan a Jesús. Y ahora Moisés y Elías lo están corroborando, lo están afirmando. Pero hay algo todavía aún más interesante en toda esta historia. Y es que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. ¿Entiende algo? Creo que todos sabemos que Moisés murió. En el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 34 y en el versículo 5, se nos dice claramente que Moisés murió en la tierra de Moab. Luego incluso en la carta de Judas, cuando se escribe en el versículo 9, se nos da un dato muy interesante del cuerpo ya fallecido de Moisés, que no lo vamos a explicar ahora. Y creo que también todos tenemos claro que Elías es una de las dos únicas personas de todo el Antiguo Testamento que no murieron, sino que fueron arrebatados en vida al cielo. La Biblia nos enseña en el segundo libro de los Reyes, allí en el capítulo 2 y en el versículo 11, que Elías subió al cielo en medio de un torbellino con un carro y caballos de fuego. Elías junto con Enoc fueron las únicas dos personas que no gustaron la muerte, pero que sin embargo están en la presencia de Dios. Así que de este pasaje también podemos recalcar lo que tantas veces ya hemos enseñado, que una vez que nosotros partamos de este mundo, no se acaba nuestra existencia, sino que realmente comienza nuestra verdadera vida, que es la eterna. Moisés y Elías, aunque habían partido de esta tierra bastantes siglos atrás, ellos seguían vivos en la eternidad. De la misma manera que las personas que han muerto en el Señor siguen vivas juntamente con Dios en la eternidad. Escucha este ejemplo que te voy a dar, mira. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por los judíos, dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 56, que los cielos fueron abiertos y Esteban pudo ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esteban pudo visualizar la eternidad desde la tierra. Se le abrieron los cielos y pudo contemplar a Jesús. Pudo ver con sus ojos físicos que más allá de esta tierra está la eternidad. Y Pedro, Jacobo y Juan pudieron visualizar con sus ojos también esto. No solamente la experiencia fue ver la transfiguración de Jesús y de poder contemplar a Moisés y a Elías, sino que además también fue una confirmación de la eternidad. Una confirmación de que hay vida después de la muerte. De que después de estos años que estemos aquí en la tierra, pasamos a otro lugar mejor. Y como te dije ayer, seguramente ni tú, ni yo, ni nadie sobre la tierra va a tener semejante experiencia como la que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo en esta ocasión. Pero lo que sí podemos reafirmar en nuestra vida, al igual que lo hicieron ellos, es la vida eterna que nos espera una vez nos toque partir de este mundo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por haber dejado en tu bendita palabra este pasaje de la transfiguración, que no solamente nos enseña la majestuosidad de Jesús, sino que también nos recuerda, nos recalca que hay una eternidad, que hay una vida eterna después de esta vida terrenal. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das y sobre todo por esa bendición tan hermosa que es la eternidad que nos espera, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir aprendiendo sobre este pasaje que, como ya te estaba diciendo al principio de este devocional, cada vez que avancemos se va a poner todavía más interesante. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.